Hoy hablamos acerca de una dictadura, sí, una dictadura, y durante ella ocurrieron eventos peculiares, no tan agradables algunos, Justamente de ellos vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué ocurre con el Cariato? Bienvenidos. Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo, somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal, EDN TV, Aquí está todo. Ya sabe que aquí hablamos de noticias que ocurren dentro y fuera del territorio nacional. El objetivo es explicárselas a detalle para que usted quede sin duda alguna en relación a estos temas y luego usted se convierta básicamente en un experto para hablar acerca de estos temas con la familia, con los amigos, con los vecinos, con todo el que usted quiera. Hoy en este programa vamos a hablar de historia. El lunes 6 de julio se cumplieron 76 años de un hecho condenable en la historia hondureña y específicamente en la ciudad de San Pedro Sula. Y es que hace 76 años, el tiempo del Cariato, mientras unos 2,000 ciudadanos protestaban, sufrieron un ataque militar y lastimosamente este hecho no se ha limitado a Honduras. México también tuvo un hecho en condiciones similares. Ataque militar por no estar de acuerdo con el gobierno en turno. No sé si esto a usted le suena con actualidad también, pero de esto vamos a hablar en detalle. Pero para empezar a ponerlo en contexto, vamos a hablar de quién fue Tiburcio Carías Andino y por qué razones es recordado. Tuvo errores, pero también algunos aciertos. Vea. En los tiempos de Carías, una frase que es usada por algunos para hacer referencia a una época estricta, donde la tolerancia no era una característica propia de quienes gobernaban Honduras. ¿Pero quién era Carías? ¿Y por qué es recordado como un hombre de leyes inflexibles? Sobre sus primeros años de vida se sabe poco. Nació el 15 de marzo de 1876 en Tegucigalpa. Obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad Central de Honduras. Tomó parte en las revoluciones de 1893 y 1894, también en la guerra de 1907 contra Nicaragua. Según la historia, el general Tiburcio Carías Andino fue un miembro fundador del Partido Nacional que ostentó el poder del 1 de febrero de 1933 y su gobierno debía finalizar el 1 de febrero de 1936. Pero se aferró al poder por medio de estrategias legales, las armas y la represión, y se convirtió en una dictadura de 16 años. Ese periodo se llegó a conocer como el Cariato. Hay quien dice que aplicó orden y promovió el progreso con mano dura. Es recordado por sus decisiones paternalistas. Incluso se cree que le gustaba verse a sí mismo como el padre de la patria. Quien discrepa con su forma de gobierno era encarcelado y obligado a desempeñar trabajos forzosos. Su permanencia en el poder no fue fácil. Tuvo que luchar contra múltiples intenciones que buscaban derrocarlo. Carías Andino reprimió brutalmente a periodistas, medios de comunicación y líderes políticos, con el afán de aplacar críticas contra su gobierno. Para permanecer en la silla presidencial, este hombre convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Con la misma creó una nueva constitución que permitía su reelección de forma inmediata y ampliaba el periodo de gobierno de 4 a 6 años. Para 1943 le tocaba entregar la silla presidencial, pero en 1939 utilizó su poder para que desde el Parlamento, dominado por nacionalistas, se extendiera su gobierno hasta 1949, año en el que Carías fue obligado a renunciar bajo presión de los Estados Unidos. Logros. Claro, durante estos 16 años de dictadura,
los índices de violencia y criminalidad se dicen eran bajos, por temor a los severos castigos para aquellos que infringieran la ley. Creó la Fuerza Aérea Hondureña e invirtió de forma importante en infraestructura vial. Esta fue puesta al servicio de la industria bananera. Durante su mandato, Carías se mantuvo fiel a los intereses de las empresas extranjeras. En compensación a su lealtad, el presidente Franklin D. Roosevelt abolió el Pacto de Washington y aplicó la política del buen vecino. Aún después de larga permanencia en la presidencia, Tiburcio Carías Andino continuó ejerciendo en las decisiones de país. Murió el 23 de diciembre de 1969 en su ciudad natal. Ahí ya vamos aprendiendo un poco, nos ubicamos en la historia, en qué parte de la historia de Honduras ocurrió esta situación, ya vio usted. En el periodo del Cariato, que era estos 16 años de dictadura del general Tiburcio Carías Andino. Quienes lo conocieron dejaron registro de que era un hombre serio, difícil de llevar, y que justamente por eso los índices de violencia y criminalidad en aquel entonces eran bajos. Vamos a avanzar porque después de varios días de protestas en contra de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, en la tercera avenida de San Pedro Sula se concentraron cientos de personas en una marcha de brazos caídos, es decir, pacífica, sin imaginar lo que estarían a punto de vivir. El 6 de julio de 1944, mientras el sol meridiano viajaba a su lecho en la Sierra Merendón, 600 personas, que luego sumarían 2,000, se juntaron en el Boulevard Morazán y en mutismo caminaron al sur, hacia el Hospital del Norte, de donde descendieron, multitud ya integrada con adultos, niños y mujeres, a la Avenida Lempira, para luego tomar rumbo norte la calle del Comercio. Allí los rodeó una columna de soldados armados con fusiles que los siguió unos metros, hasta que al pisar el entrevero de la Cuarta Calle, cerca de la Policía Nacional, un retén los forzó a detenerse. El doctor Antonio Peraza, nacionalista organizador de la marcha, junto con la maestra Graciela Bográn y el doctor Presentación Centeno, ambos liberales, solicitaron permiso al Bazar Sauri para hacer desde el segundo piso una alocución. Comenzaba con su megáfono a despedir la concentración cuando sonaron disparos y luego cientos más durante 10 minutos. Retornaron algún orden y disipado el humo de la cordita, sobre la calle yacían heridos y muertos. Una masacre política acababa de ocurrir. El día anterior, Peraza y Centeno habían convencido al ministro Juan Manuel Gálvez de que la marcha sería silenciosa, y Gálvez condicionó a que no se pasara ante el cuartel, sino frente al Parque Central. Se protestaba contra el continuismo del presidente Tiburcio Carías, quien electo al cargo en 1933, había forzado la ley y burlado la Constitución a fin de proseguir empoderado 6 años más, hasta 1943 y luego otros 6 hasta 1949. El pueblo estaba harto de medidas represivas, ya que Carías confiscaba los pasaportes y autos de los enemigos para que no migraran, así como de vigilancia policíaca, corrupción y nepotismo. En junio, una inmensa movilización popular había expulsado del mando guatemalteco a Jorge Ubico. Y en mayo, la huelga general había derrocado al gnóstico y asesino mandatario salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez. La oposición pensaba que Carías era el siguiente a ser tirado por la ventana, pero el presidente quizás ordenó aplicar mano fuerte.
Era sospechoso que en las azoteas hubiera tiradores y que sobre la acera policial apostaran ametralladoras. Encabezaba la marcha Alejandro Irías, enemigo personal del mayor de Plaza Ángel Funes, ambos olanchanos. Se ignora si discutieron al encontrarse o si todo estaba planeado como provocación, pero al intentar su discurso, Peraza, y aduciendo que violaban el pacto de silencio, Funes extrajo su 45 y mató a Irías. La tropa consideró eso una señal y activó los gatillos contra la multitud inerme. Fue la tragedia del siglo que infestó con indignación y venganza a la sociedad, adicional a que por el ocultamiento aún hoy de Cortés, enviado por la embajada a sustanciar el evento, reportó al siguiente día 26 muertos y 80 heridos. Testigos visuales aseguraron que eran más de 70 las víctimas del horrendo crimen. Afirmaron que tras la masacre, camiones municipales recogieron cadáveres y los llevaron a fosas comunes del cementerio. Los bomberos colaboradores frecuentes de las dictaduras lavaron la calle y el olvido selló la boca de la historia. Un hecho verdaderamente lamentable. De él vamos a continuar hablando cuando regresemos, al regresar de la pausa, y también le vamos a compartir hechos similares que han ocurrido en algunos países de la región latinoamericana. Quédase con nosotros para continuar aprendiendo. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo de qué estamos hablando. Estamos hablando de una dictadura de 16 años. Un nacionalista que llegó al poder, modificó la Constitución de la República para poder reelegirse de forma inmediata. Luego convenció a sus amigos que eran parlamentarios y les dijo: quiero permanecer más tiempo. Se le dio un periodo más y así fue creando este periodo tan extenso de gobierno que se generó hace muchísimo tiempo. Y justo ya cuando iba de salida, en el año de 1944, bajo su gobierno, mucha gente dijo: ¿saben qué? No estamos contentos con esta situación. Vamos a ejercer nuestro libre derecho a la protesta. Vamos a hacerlo de manera pacífica, de forma silenciosa. Vamos a dar un discurso breve para la gente que nos acompañe. Y justo cuando este discurso se estaba dando, se escucharon detonaciones de armas de fuego. Mucha gente murió. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a la fecha no se sabe con certeza el número de personas que ese día perdieron la vida a causa de un evento político. Hacemos el repaso nuevamente. Un nacionalista que decide perpetrarse en el poder, lo logra durante 16 años a partir de la manipulación de diferentes poderes del Estado, y ocurre una masacre en 1944. Él se retiró del poder en 1949 bajo presiones del gobierno de los Estados Unidos, que le dijeron: ¿sabes qué, Carías? Toca retirarte. Era el general doctor en leyes Tiburcio Carías Sandino. Fue durante este periodo que ocurrió esta situación lamentable de la que ya le hemos hablado antes. Pero se lo comentaba en el bloque anterior, estas matanzas a civiles por pensar diferente al gobierno en turno, porque justamente por eso ocurrieron. No hay otra manera de llamar o expresar o explicar esta situación.
no son exclusivas de Honduras. En octubre de 1968, México era anfitrión de los Juegos Olímpicos, pero la historia no se marcaría por eso. El 2 de octubre de ese año, muchas personas perdieron la vida a manos de militares por diferir con la ideología política de los entonces gobernantes. Vea. La noche del 2 de octubre de 1968, en el centro de la capital, tuvo lugar la matanza de Tlatelolco. Aún no se sabe con certeza cuántas víctimas hubo. Una veintena publicaron los medios oficiales de la época, entre 150 y 350, según estudios posteriores. En esos años, México estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. El PRI venía rigiendo el país desde la década de los 30, prácticamente desde la Revolución Mexicana. Controlaba todos los sectores del Estado, sindicatos y patronal, los medios de comunicación, el ejército, todo menos uno: los estudiantes, especialmente contestatarios en 1968, como en el resto del mundo. El conservador Gustavo Díaz Ordaz detentaba la presidencia de la República. Bajo su mandato, el país marchaba bien, una economía creciente con relativa paz social. Además, en 1968, México iba a acoger unos Juegos Olímpicos, el primer acontecimiento de relevancia mundial en el país desde inicios del siglo XX. Un escaparate magnífico para el PRI. Pero entonces ocurrió el sangriento hecho, la masacre, en la que cayeron principalmente estudiantes, señaló un punto de inflexión en la vida pública mexicana. Abrió un proceso de revisión política que años después se cobraría la hegemonía del PRI en 2000. Previo al condenable acto, en el mes de julio de ese año, las fuerzas del orden disolvieron brutalmente una concentración de estudiantes. 3 días más tarde, estudiantes y profesores organizaron una marcha que reclamaba la liberación de los detenidos y denunciaba la brutalidad de las autoridades. El gobierno envió al ejército, que otra vez reprimió a los estudiantes. En agosto, los universitarios formaron el Consejo Nacional de Huelga, en protesta por un estudiante muerto, los cientos de heridos y los encarcelados. El gobierno veía sin duda cómo su campaña de imagen para los Juegos Olímpicos se iba al traste. Al paso de los días, el presidente en su discurso del 1 de septiembre sobre el estado de la nación afirmó que no iba a permitir violaciones de la ley y el orden. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Para suprimirlas, iba a hacer todo lo que fuera necesario. Y vaya que sí lo hizo. El día 18, mientras continuaban las protestas, mandó acercar con tanques el campus de la UNAM. En un ambiente sumamente tenso, el 2 de octubre se convocó una concentración en la Plaza de las Tres Culturas, o Tlatelolco, para exigir la liberación de sus detenidos. Duraría 10 días hasta la inauguración de los Juegos. Entre 5,000 y 12,000 personas se agolpaban en la plaza cuando de repente se oyeron disparos de armas automáticas. Se veían francotiradores apostados en las azoteas, miembros del ejército regular y otros de un cuerpo de élite vestidos de paisanos tiroteando a la multitud en la plaza a quemarropa y de manera
indiscriminada. Iba anocheciendo mientras la gente moría espantada. Había parejas, familias, niños, simples ciudadanos, la mayoría estudiantes, todos desarmados. Un periódico informó el día siguiente 29 muertos y más de 80 heridos. La televisión oficialista apenas de un incidente policial. Hoy se cree que en la masacre de Tlatelolco perecieron cientos de personas. Según los testigos y sobrevivientes, más de 300 personas. No se sabe cuántas son con exactitud. Lo que sí es que casi todas eran civiles indefensos. Después hubo un pacto de silencio orquestado mediante amenazas por el gobierno del PRI. En 2002, el sucesor de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, tuvo que comparecer ante la justicia por fraguar los sucesos referidos. 2 años antes, el PRI había perdido las elecciones por primera vez en 71 años. Estos hechos ocurrieron por un tema de intolerancia. Simplemente no les gustaba que la gente pensara diferente. Y todas estas expresiones de protesta eran, ya vea usted, castigadas. Y lo peor es que tenían de su lado algunos medios de comunicación. No se sabe si por algún tema de que habían algunos intereses económicos de por medio o simplemente estaban amenazados. Lo cierto es que los medios de comunicación malinformaban en favor de estas dictaduras que generaron un severo daño a la democracia en esos momentos. Ya veía usted lo que ocurrió en San Pedro Sula en 1944 y también lo que ocurrió en México en 1968. Son dos realidades muy tristes, lamentables y que esperamos no se vuelvan a repetir en la actualidad porque debemos trabajar en fortalecer la democracia. La siguiente información que le comparto tiene relación a la masacre en México y es que, vea, recientemente la Fiscalía General de la República de México informó que se identificaron los restos de uno de los estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en los hechos que ocurrieron hace más de 5 años en el estado de Guerrero, al sureste del país. La desaparición de los 43 estudiantes atribuida a policías municipales en alianza con el cártel criminal Guerreros Unidos ocurrió cuando los jóvenes iban a conmemorar un aniversario de la masacre de Tlatelolco, esta que le hablamos antes. Una matanza estudiantil a manos de militares y civiles armados ocurrida en el año de 1968 en la Ciudad de México. Y justamente por recordar esto, ¿sabe qué? Los intervinieron, los bajaron del autobús y los hicieron perdedizos. Nadie supo nuevamente de ellos. Luego, el gobierno, en su afán por darle paz a la familia y también calmar a los medios de comunicación, creó un informe llamado La Verdad Histórica. Y 5 años después de esa realidad que ocurrió en Ayotzinapa, salió a la luz este nuevo reporte que le acabo de compartir. Ya se logró identificar al menos una de las 43 víctimas de ese día fatal, fatídico y que ha traído tristeza no solo para esa región de México, sino para el mundo entero que condena este tipo de hechos. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Espero que usted haya aprendido este tema al cual hemos hablado en detalle acerca del Cariato. Le explicamos por qué razón. También hablamos de hechos poco agradables, bueno, desagradables de hecho, y lo relacionamos con algunas otras realidades de países latinoamericanos. Me despido, tenga usted una bonita noche. Bendiciones, también un feliz fin de semana. Mi nombre, Lester Torres.